tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Y por supuesto, bienvenida a Esperanza. Esperanza ya es una habitual entre nosotros. Ya todos los meses la tenemos ahí con conferencias sobre alimentación. Pero yo, aunque todos hemos venido porque sabemos a qué te dedicas, y eso era muy fácil con decir, experta en nutrición y bromatología, seguramente habrá personas que quieran saber más de Esperanza. Por eso voy a leer su currículum, que ella lo da muy pequeñito, aunque tiene... Vamos a ver, es doctora en farmacia, catedrática de nutrición y bromatología del área de nutrición y bromatología en Departamento Nutrición y Ciencias de los Alimentos, Facultad de Farmacia. Nombramientos: académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, académico de número de la Academia de Farmacia Reino de Aragón, actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades españolas y extranjeras. Principales áreas de investigación: estudio de la composición y valor nutritivo de alimentos, preferentemente de origen vegetal, y sus modificaciones por la maduración o los procesos. Aspectos históricos y sociales de la alimentación, los alimentos y su importancia para la salud. Tiene además numerosas publicaciones y participación en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales. Organizadora de jornadas y actividades de difusión del conocimiento de los alimentos y su importancia en el ámbito académico y otros ámbitos. Y vas a tener que añadir que además eres conferenciante en el Centro Riojano de Madrid, porque esto es muy importante, o sea, no es cualquier cosa. Vale, pues yo le voy a pasar el micrófono a Esperanza, porque a ella hemos venido a ver, por lo tanto, Esperanza, cuando quiera. Y muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Como siempre, así para arriba, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer a don José Antonio Rupérez, que es el presidente del Centro Riojano, y a la Junta Directiva el invitarme una vez más a charlar de alimentos con todos vosotros. Y por supuesto a la vicepresidenta Gloria Martínez Manso, que siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, que creo que lo disfruta porque estos temas le gustan y además siempre me presenta con todo cariño. Todo esto en los congresos, los trabajos, tal, pues es lo que da la vida universitaria, o sea que somos gente que nos dedicamos fundamentalmente a esto. Bueno, esta tarde tenemos aquí un cuadro que representa, se titula Las rosquillas del santo, que es del siglo XIX de Ángel Vizcaíno. Y el título de la conferencia es, como sabéis, Las rosquillas del santo y otros condumios de las fiestas de San Isidro. Y en definitiva lo que vamos a estar comentando esta tarde son una serie de tradiciones madrileñas. Unas poquitas, porque hay muchas más. Sabemos que la alimentación de cada época tiene sus particularidades, pero que siempre los alimentos van asociados a fiestas de distinta índole, como pueden ser las relacionadas con las estaciones del año, con actividades de producción de alimentos, como puede ser la matanza o la cosecha, y con festividades religiosas. Y siempre, en paralelo a esto, se van a ir generando una serie de costumbres en relación con cada época. En la imagen de abajo a la derecha tenemos un cuadro que se llama Días de Campo o Día de Campo, de Rafael Romero Barros, que quizá ya en alguna otra ocasión lo he dicho. A mí es un pintor que me gusta muchísimo, es el padre de Julio Romero de Torres y tiene unos cuadros a mi gusto magníficos. Si ya nos vamos a San Isidro, vamos a hablar de distintos alimentos que son algunos característicos precisamente de las fiestas de San Isidro, las rosquillas del santo, y otros que se han utilizado y se utilizan todavía en otras festividades, pero que se incluyen en las festividades de San Isidro. Teniendo en cuenta esas costumbres que hemos dicho que se generan en torno a las fiestas, abajo a la derecha tenemos una imagen que es una procesión de San Isidro en Madrid hacia el año 1929.
Quienes ya me habéis oído otras veces sabéis que me gusta mucho poner distintas imágenes y no podía faltar el cartel de las fiestas de San Isidro de este año, que hay varios carteles, más adelante vamos a ir viendo, que es de un autor que se llama Javier Navarrete. Lógicamente hay que hablar un poquito de San Isidro, que es el protagonista, él y las rosquillas en su honor. Isidro Merlo y Quintana pues fue un hombre que nació en el Beirut musulmán, y os he puesto la fecha según da la página de la biografía de San Isidro de la Real Academia de Historia, y pone fines del siglo XI y el fallecimiento fines del siglo XII. El otro día, viendo un reportaje en la televisión sobre las fiestas de San Isidro, pues sabían investigadores que han estado viendo un poco los restos de San Isidro con mucha precaución, no se pueden tocar, y había una doctora que decía que se habla que murió a los 80 o 90 años. Claro, la vida de San Isidro se conoce porque se ha ido comunicando verbalmente y luego ya se ha puesto por escrito, pero no hay nada del todo cierto. Bueno, pues esta profesora, esta doctora, decía que la sensación que daba por los restos es que había muerto como a los 40 años. O sea, que nada que ver con lo que se conoce tradicionalmente. Bueno, sus padres eran campesinos, se casó con María Toribia y tuvieron un hijo, Illán, y trabajó fundamentalmente para Juan Vargas como jornalero, aunque también se dice que fue pocero y que era zahorí. Bueno, él fue enterrado en principio en lo que era la iglesia de San Andrés, los restos se perdieron, y en 1212 dicen que por una inspiración divina encontraron los restos y ya los trasladaron. De tal manera que a partir de ese año, 1212, ya fue nombrado patrón de Madrid, y se sabe que las romerías ya se celebraban el 15 de mayo y que había a partir del siglo XV procesiones para pedir lluvias. Me dio risa el otro día porque en la televisión salía gente hablando y pues ¿qué le pides al santo este año? Lluvias. Y yo decía, eso no está grabado de este año, porque este año ya hemos tenido bastantes lluvias. Bueno, fue declarado beato por el Papa Paulo V en el 1619, declarado o canonizado por Gregorio XV en 1622 y declarado patrón de los agricultores españoles por Juan XXIII en 1960, aunque también ha sido nombrado patrón de agricultores en América Latina. Fue canonizado a la vez que otros santos españoles como fueron Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri, lo que está representado en el cuadro de la derecha. Bueno, San Isidro siempre ha sido un personaje que ha llamado la atención de mucha gente y se ha escrito mucho sobre él. De hecho, pues a Lope de Vega le gustaba mucho, y esto es una portada de un libro de 1599 que escribió un poema sobre San Isidro. Y aquí a la derecha dice en el canto primero argumento: Isidro nace y se cría virtuosamente. Sus padres mueren y los labradores vecinos tratan de casarle. Se sabe efectivamente que hizo muchos milagros, que aquí las imágenes hay algunas que no están muy nítidas, pero bueno, nos dan una idea de los milagros del santo, que son azulejos, todo esto son azulejos. Bueno, y no nos quedamos solo con que Lope de Vega escribió sobre él. Vamos a detenernos un poco en este texto, que es el romancero de la romería de San Isidro. Hay dos portadas, son del siglo XIX, de finales del XIX, escrito por Vicente Garcés, y en la obra, aparte de cosas que vamos a leer ahora, pues también había imágenes como este cuadro del milagro de San Isidro. El milagro de San Isidro empieza por ahí y dice que Isidro joven salía con una yunta de bueyes a labrar las areniscas tierras de Juan de Barcas, propietario de la villa. Dícese que en tanto Isidro, con su piedad infinita, las bendiciones del cielo sobre su amo atraía, dos ángeles, la pareja de sus bueyes, conducían. Lo que vemos en esta preciosidad de grabado de San Isidro la Verdad. Luego hay otro capítulo de los preparativos de la romería, y vamos a leer dos cosas. Una, esta que dice: tal fabricante de pitos vomita en su casa pestes, porque tarda la florista y el vidriero no aparece. Y luego, por otro lado, en relación con las rosquillas, dice: en los hornos de rosquillas, ¿qué actividad, qué belenes? Hay que presentarlas frescas al cabo de algunos jueves. Han de ser de Villarejo, aunque procedan de Güérmeces, y de la tía Javiera, que es la rosquillera célebre, medio mito, medio monstruo, que cuenta con más parientes que el patriarca Jacob o que un director en ciernes.
Esto de la tía Javiera es que da mucho juego. Otro capítulo de la romería vista de pájaro, del que vamos a leer cosas, y aquí tenemos otro cuadro de Pérez Villamil del siglo XIX que representa precisamente la romería. Bueno, pues aquí dice, en el apartado 5 de este capítulo, de gustos no hay nada escrito, es preciso decir algo. Desde la castaña verde y del tostón o garbanzo, del escabeche de rueda y caracoles y callos, hasta el faisán extranjero y hasta los pavos trufados, el bizcocho, el mazapán, el almíbar y el amargo. Estamos hablando de finales del 19, ¿eh? Bueno, pues a la derecha tenemos los garbanzos tostados o torraos, y abajo la imagen de un torraor, según le llaman en la Sierra del Segura. Y yo oralmente he oído decir que por La Mancha le llaman tostonero. O sea que, como sabemos, en muchas cosas los nombres según la zona de España se llaman de distintas formas. Pero se dice que también se vendía leche, vino, licores, tés y cafés, y sobre todo hay una rica, fresquísima agua del Salto. Bueno, pues seguimos con esto de los garbanzos tostados. Y dice, compran garbanzos tostados para la casa si hay hijos, o bien para los de alguno de la familia o amigos. Llevan rosquillas y pasas, y sobre todo unos pitos, cuyo tamaño es barómetro infalible del cariño. Bueno, pues yo leyendo esto me acordaba de que hay un sitio, algún sitio, que hay un alimento al que le llaman pitos. Muy bien. Arriba tenemos titos fritos, tradicionales del Toboso. Los titos están hechos de almortas. Y aquí tenemos almortas deshidratadas. Bueno, pues las almortas es esta leguminosa que todo el mundo sabe que con ella se preparan las gachas tan típicas de La Mancha. Tiene también nombres en distintas zonas de España, distintos nombres, hay muchos más, pero he quitado y he puesto almorta, alberjón, arveja, chícharo, pito o tito. Yo decía, algo se llamaba pito, pues las almortas. Muy bien. Esta otra diapositiva ya hemos hablado del fabricante de pitos que se queja, de los pitos de distinto tamaño, y esto que vamos a ver ahora está recogido en un trabajo de Fraile Gil, que está publicado en la revista Folklore de la Fundación Joaquín Díaz, que es una revista que a mí me encanta porque cuenta muchas cosas de tradiciones, y dice: los pitos eran de cristal, pero llevaban unas flores grandes de papel, muy bonitas, y se traían y se colocaban en los espejos. Quedaban muy bonitos y se tenían así todo el año. En algunas ocasiones se dice que las flores en vez de papel eran de cristal. Bueno, y el autor recoge en su investigación cosas que cuenta la gente que ha vivido esta época, y esto que vamos a ver ahora está recogido de una señora que se llama Elisa Hernández, se llamaba Martín, de 78 años, nacida en Madrid, en el barrio de Lavapiés, y ella decía: los pitos tenían un tubito de cristal largo y delgadito, con un agujero al principio. No sé lo que tenían dentro, pero sonaban. Y las flores iban sujetas a la punta, que estaba un poquito levantada para arriba, con un alambrecito. Las había de varias clases, según costaban, pues así eran mejor o peor hechas. Costaban muy poco, 10 o 15 céntimos, de aquellas perlas gordas y chicas que había de cobre. Luego vamos a ver alguna imagen que se ve bastante regular, que fijaros que aquí dice que la punta estaba levantada para arriba y en las imágenes va para abajo. Bueno, pues en Madrid hay un sitio que no sé si conocéis, que se llama La Real Fábrica, donde venden los pitos de San Isidro. Y aquí, si alguien quiere hacer la prueba, he traído un pito. Entonces los pitos se llenan de agua, se sopla y dicen que suena como un pajarito. Tenía de pequeña, son una maravilla. Bueno, pues ya hemos visto los pitos de San Isidro. Bueno, esta es una imagen, este cuadro es un anónimo y se refiere al milagro de la fuente. En la primera imagen del santo y en varias imágenes tiene en la mano una herramienta del campo que se llama aguijada. Y como se dice que era Zahori, clavó la aguijada y surgió la fuente. Y entonces vamos a ir hacia la gastronomía. Ya hemos visto en el romance este de la romería, pues la de cosas que citaba.
Bueno, en primer lugar, cosas típicas, ya hemos dicho, las rosquillas del santo, que son las típicas, o sea, dedicadas a él especialmente, y otros alimentos madrileños. El cocido madrileño, que por cierto, ayer aquí hubo una sesión sobre el cocido madrileño, habló una doctora, Paz Gómez de la UNED, sobre el cocido y toda la parafernalia de los cocidos, y vinieron una serie de personas que pertenecen a una cofradía que se ha creado de caballeros y damas del cocido madrileño. Pues sí, os lo comento por si alguien se quiere saber por qué la cofradía se quiere abrir. Bueno, pues muy famosos los productos de casquería en muchas fiestas de Madrid, entre ellos gallinejas y entresijos. Las gallinejas, según el diccionario de la lengua, son las tripas fritas de cordero o de cabrito y que antes procedían de otros animales, que constituyen un plato popular de Madrid. Tenemos abajo la imagen de las gallinejas y entresijos, al lado están los zarajos, que son similares, los botones, estas cosas. Ahora, ¿de cuándo se empiezan a comer las gallinejas? Bueno, pues son de origen de finales del siglo XIX. Parece ser que en el matadero, en principio, la Puerta de Toledo, luego en otros mataderos, las mujeres iban a buscar para comer y entonces las tripas se desechaban y ellas las recogían. Más adelante ya se regularon, se limpiaban en el propio mercado y a las mujeres se les daban la misma cantidad, como unos paquetes que se llevaban y luego las vendían. En los libros que citaré luego alguno más adelante, yo tengo una serie de facsímiles de cocina española del siglo XVI hasta el XVIII y no aparecen para nada las gallinejas y entresijos, o sea que aparecen a finales del XIX. Lo cierto es que había gallinejeras que eran vendedoras de todos los productos de casquería y luego lo que sí que aparecían en los libros, sobre todo ya el de Martínez Montiño, que es del siglo XVII, muchos productos de casquería. Las asaduras, los sesos, las criadillas, la lengua, pero para nada las tripas. Bueno, también parece que en las fiestas de la Paloma, otra de las fiestas de Madrid, se consumen bocadillos de gallinejas, que ahí está la imagen. ¿Qué más cosas tenemos? Pues típico de Madrid, los soldaditos de Pavía. En esos libros que os cuento ya al final, y sobre todo ya los del siglo XIX, que no son esos facsímiles igual, pues ya aparece el bacalao, claro, desalado y rebozado. Bueno, por los soldaditos de Pavía vamos a leer lo que nos dice un autor, cuyo libro voy a volver a comentar más adelante, que se llama Entre ambas aguas, que dice: no menos madrileños son los soldaditos de Pavía, de bacalao frito, llamados así por su parecido con las chaquetillas amarillas del regimiento de húsares de Pavía. Bueno, pues aquí tenemos las chaquetillas amarillas, pero luego hay una que es roja. Claro, los húsares fueron cambiando, bueno, hay mucha historia que no me voy a detener, pero había chaquetillas, el uniforme cambió rojas. Tanto es así que hay algunos sitios donde dicen que se ponía azafrán en esa masa para la fritura, y en otros sitios se dice que hay que servirlas con pimiento rojo. Bueno, bocadillos de calamares y caracoles a la madrileña. Muy bien. Dulces, por rosquillas, barquillos, bartolillos, azucarillos, churros, buñuelos. Muy bien. Y otros productos entre las bebidas, aunque hablaré de alguna otra, la limonada o limonada, luego el algodón de azúcar, que ahora se ven puestos de esos por la calle, que parece más sintético, que no me gusta nada, y la leche merengada y otros. Se habla, las almendras garrapiñadas deben ser bastante antiguas, pero ahora se han puesto de moda las manzanas caramelizadas, esas rojitas. Y aquí tenemos una imagen de la pradera de San Isidro de 1956 para pasar a hablar un poquito más despacio de estos dulces. Bueno, aquí tenemos las rosquillas. Esta está tomada de la página web de Recetas que Dejan Huella, una asociación que las asociadas se dedicaban a hacer recetas que luego se iban publicando. ¿Y qué rosquillas tenemos? Las de la tía Javiera, las tontas, las listas, de Santa Clara, francesas y garos. Bueno, pues hay un reportaje de la pastelería El Riojano, que es el sitio donde actualmente se venden los azucarillos, aquí en Madrid, y venden rosquillas. Y entonces habla el que es de la pastelería, que las rosquillas del santo son las listas, las de limón.
Bueno, yo no sabía que eran exactamente esas, siempre había hablado de las listas, pero él dice que son las del santo. Bueno, y tenemos las de Santa Clara, francesas y galos. Ahora bien, entre ambas aguas, el mismo autor de antes dice: las rosquillas de la tía Javiera se consideran las originales. No llevaban azúcar en la masa, sino aguardiente, y estaban empapadas en un jarabe que se dejaba secar para atarlas más tarde con una guita que era de cuerda de cáñamo. La imagen de la izquierda y la de la derecha es la que está en las rosquillas recubiertas del jarabe. Jacinto Benavente en 1950 publica un artículo en el ABC que dice lo siguiente: por la festividad de los santos, los buñuelos de viento; por San Antón, los panecillos; y por San Isidro, las rosquillas. Las llamadas del santo son de tres clases: las tontas, las de Fuenlabrada o de Yema, y las de Villarejo de Salvaneso de la tía Javiera, que por rosquillas hizo famoso su nombre y el de su pueblo. Todavía se recuerda el anuncio: yo, como verdadera tía Javiera, no tengo hijas ni sobrinas, porque eran muchas las que se anunciaban cuando la tía Javiera ya había muerto como verdaderas sobrinas de la tía Javiera. Yo digo que cuando se había muerto y antes, porque si el anuncio era que ella decía que no eran toda su familia. Y esto aparece aquí en esta viñeta de los puestos de rosquillas publicada en la revista satírica El Mundo Cómico en 1875. Sucesora de la tía Javiera, sobrina, cuñada, hermana, nieta, prima. O sea, si no estaba la tía Javiera por medio, no sería ella. Y bueno, el otro día un amigo me decía: ¿nos vas a enseñar cómo se preparan las rosquillas? Y dije: no tenemos cocina, no podemos hacerla más y preparar, pero sí que voy a dar idea de los contenidos básicos. No llevan nada por encima las tontas y están hechas la masa de harina, huevo, azúcar, aceite y anís. Las listas lleva el glaseado en la parte superior hecho con azúcar, huevo y zumo de limón. Santa Clara, cobertura de merengue. Las francesas, cobertura de almendra y azúcar glas. Y los galos están rellenos de crema. Bueno, esto es las recetas básicas, porque luego uno se pone a buscar en recetarios ya más modernos que los que os he dicho, y cada uno tiene su intríngulis, pero la base sería esto. Esta es otra escena de la verbena en la pradera de San Isidro de 1929, y dice que atracciones de tío vivo, puestos de golosinas, paseantes y meriendas. Y me parece preciosa los paseantes y merendando en primer plano. Luego hay coches de caballos y coches, y luego ya más atrás están los tío vivos y los puestos. Pasamos a los barquillos. Bueno, un libro que a mí me gusta mucho es El arte de repostería de Juan de la Mata, de 1747. Este libro lo citaba yo cuando hablábamos de la tortilla, que decíamos que era el primero que da una receta de una cosa que no era tortilla, pero le llamaba tortilla española. Y entonces hay un capítulo, el capítulo 24, que dice de las rosquillas o secadillos, tabletillas, barquillos y otras obras. Y he seleccionado esta, claro, hay tantas cosas que había que seleccionar, porque me llamó muchísimo la atención lo que pone aquí. Que está hecho con 6 huevos, esto es claras y yemas, con H y con I, siglo XVIII ya, curiosísimo. Luego flor de harina, nata y manteca fresca. Y aquí tenemos, pues en la imagen de la izquierda, moldes de madera para hacer los barquillos, los típicos barquillos más grandes, los hay también así cilíndricos más pequeños, y abajo estarían las placas o las planchas de acero que antes eran de hierro para preparar los barquillos. A la izquierda un puesto de barquillos en el Retiro en 1946, y a la derecha una reunión de barquilleros por la noche, y la célebre barquillera aquí abajo, con la ruletita. Yo tengo una barquillera así en casa que me regaló precisamente mi hermano un año por Reyes, que para mí aquello era una joya, porque tener una barquillerita en casa es que es una monería. Luego mete barquillos o galletas o lo que sea. Bueno, Ángel Muros, otro libro que a mí me gusta porque se puede bajar de internet, es un diccionario completísimo, que no solamente es diccionario, sino que además también pues va explicando cómo se producen los alimentos, cuáles hay más abundantes en cada época del año. Y de los barquillos dicen que están hechos de harina sin levadura, con azúcar o miel y en figura de cañuto.
Dice, en Madrid los mismos muchachos que los hacen por cuenta de un amo, los venden en los paseos y los juegan contra dinero, sirviéndose para ello de una rayuela o ruleta que está adherida a la tapa del cajón que contiene la mercancía. Yo pensaba que la rayuela era otra cosa, pero cuando lo cuenta será que había algunas barquilleras que tendrían rayuela encima, digo yo, no lo sé. Bueno, a mí me llamó la atención, ¿no? Otra receta de recetas que dejan huella de los bartolillos madrileños, esta especie de empanadillas dulces, y aquí también hay una cosa que me llamó mucho la atención en el diccionario de Ángel Muro. Dice que el bartolillo tiene forma alargada o triangular y con hueco o carne dentro, y la masa se hace con una taza de caldo del cocido, o sea que si sobra ayer se podía preparar la masa del bartolillo. Qué buena idea. Manteca fresca, yemas de huevo y harina, que a mí me llamó la atención que llevara caldo de cocido. Y dice que por dentro se pone relleno dulce, crema o almendra. Los azucarillos, ya os he dicho que en el riojano los tienen, y además este señor que hablaba pues los tiene. Y en otros sitios de España se llaman volados, en Asturias, en Guipúzcoa o en Navarra. Y también, sin entrar en detalle, esto es un libro del Formulario Práctico del Pastelero de Vilardell Jornet de 1933, habla de azucarillos, grasa para azucarillos, dice que se usa azúcar seco, un poco de agua y en la grasa se pone clara de huevo. Y estos son dos cuadros de San Isidro con su mujer, Santa María de la Cabeza, el primero es de Alonso del Arco, del siglo XVII, y el de la derecha de Salvador de Maella del XVIII. Para irnos a las bebidas. La limonada o limona, bueno, aquí se ve bien cómo se hace el algodón de azúcar, la leche merengada. Y volvemos a Juan de la Mata. Y entonces nos habla de la limonada en un capítulo que es de las aguas heladas de frutas y otras, y dice que está hecho con vino, cáscaras de limón, zumo, azúcar, se deja en infusión y se pasa por la manga y luego se hiela del modo ordinario. Pero no sé si era simplemente para guardarla bien fría y luego ya la iban sacando poco a poco. Pero en este libro de Juan de la Mata hay otra bebida que fue muy típica, que es el hipocrás. Y lo traigo porque en muchas ocasiones el hipocrás y la limonada tienen recetas parecidas, muy parecidas. Sin embargo, el hipocrás se podía tomar frío o caliente y llevaba bastante más especias. Lleva el vino blanco, canela, nuez de especia, granos de pimienta, jengibre, frutas en pedazos, limón, 1 libra de azúcar y lo mismo, se deja en infusión y demás. Y Ángel Muro también habla del hipocrás y de la limonada. De la limonada dice que está compuesta, que también me llama la atención, de azúcar, agua, zumo de limón y a veces algo de vino. O sea que la primera limonada, estamos a finales del 19, que preparaban, según este señor, era solo agua de limón. Y luego, respecto al hipocrás, dice que se consume mucho y que llevaba vino tinto blanco, azúcar en polvo, canela, pimienta en grano, jengibre, clavos de especia, hojitas de macis, una manzana cortada en pedazos y se deja en infusión. Bueno, pues estas bebidas se podían tomar en las casas, pero se vendían en distintos puestos, en distintos sitios. Ya desde el siglo XVII se extendió en Madrid, se extendieron los pozos de nieve, el uso de la nieve y el hielo para conservar y enfriar alimentos. Pero esto ya viene de los romanos ya lo hacían y, por ejemplo, el vino a los romanos les gustaba rebajado y lo que hacían era pasarlo por un colador con nieve y se filtraba, pero de alguna manera se refrescaba. O sea que esto tampoco es nuevo, ¿eh? En el siglo XVII ya, como digo, en Madrid había pozos de nieve y una zona muy famosa fue la Puerta de los Pozos de Nieve, que es lo que hoy es Fuencarral y la Glorieta de Bilbao. Bueno, ¿dónde se tomaban estas bebidas y otras de las que voy a hablar a continuación? En los aguaduchos o kioscos. Y aquí a la derecha tenemos un kiosco de agua de cebada en Chamberí del siglo pasado. ¿Qué se vendía? Pues la limonada o limoná, el hipocrás, aloja, carraspada, aguas aromatizadas. La aloja y la carraspada suelen llevar miel, también hay variadas recetas y llevaban pues eso, azúcar, vinos, o sea, eran unas mezclas también muy diferentes unas de otras. Del agua aromatizada voy a comentaros una cosa muy curiosa.
Y luego el agua de cebada, masagrán y horchata. Bueno, las dos imágenes de abajo están tomadas como de agua de cebada, pero yo podría decir que la de la derecha es masagrán. ¿Qué diferencia hay? Bueno, he encontrado en algunas páginas que al agua de cebada dice que se hace con la cebada cruda, digamos, tal cual, y no, se hacían con la malta de cebada. La malta era un sucedáneo de café que se utilizó muchísimo el siglo pasado, cuando el café era caro, y era de color oscuro, era como si fuera el café, y entonces con eso se hacía el refresco, que era esa especie de café fresco con hielo y con limón, y el masagrán sí que se hacía con café, ¿eh? Y luego puestos de horchata. Bueno, también había vendedores que iban por las calles vendiendo todo esto. En relación a estas bebidas, en la Gaceta de Madrid de 1893 sale una noticia de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio sobre patentes, que dice lo siguiente. Bueno, es una escritura pública que a este señor Aureliano Gutiérrez le conceden la ampliación de su invento. No he conseguido saber el invento, qué refrescos eran. La ampliación a los refrescos de piña, frambuesa, brea, agraz, masagrán, coñac, ajenjo, cervezas flojas y fuertes y vinos espumosos. Y claro, yo vi lo de la brea y me quedé muy sorprendida. Pero resulta que en América del Sur hay un árbol que también se llama chañar, que precisamente una doctoranda chilena, que leyó la tesis a los 80 años, sobre frutos y semillas de los frutos de Chile, analizó la semilla del chañar, porque íbamos buscando la composición de la grasa. Y ese chañar exuda cuando se le hace una rajita, como cuando se extrae la resina, cualquier resina, se les hace esa rajita en el tronco y sale un exudado que es la brea. No me acuerdo ahora el género botánico. Y esa brea, en algunas normativas de Sudamérica, está incluida en la alimentación como aditivo o como espesante, pero también, como es muy azucarado, se podían hacer refrescos con esa brea. Lo que yo no sé es cómo llegó a España, pero bueno, como todo. Y aquí tenemos, esta me gusta a mí mucho, es una imagen de blanco y negro, es de 1897, dice: grupos de madrileños sentados en una mesa junto a un aguaducho. Y esta otra es del Retiro, que claro, que el Retiro también ha cambiado tanto, ya no son las fuentes que había entonces, hay otras fuentes distintas. Y dice que es un aguaducho y una bellísima joven madrileña. Es de 1898. Bueno, ahí se ve el aguaducho. Esta es imagen también del mismo autor de antes, de Javier Navarrete, que es la Plaza Mayor, y pasamos a este libro de Entre ambas aguas, que el libro se titula Gastronomía madrileña, minutas madrileñas, y dice: para quienes deseen por su acendrado madrileñismo desayunar, comer, merendar y cenar sin salirse del llantar típico de la Villa del Oso y el Madroño, se insertan a continuación unas minutas. Pero deseo tratar fundamentalmente de la gastronomía típica madrileña actual, 1791. Sí, no, ahí está. Bueno, estos platos no los hemos ido hablando antes, pero aparecen en alguna minuta. Es una ensalada de huevos duros con escabeche y con aceitunas negras. Entonces, las aceitunas negras, dice, aliñadas con aceite, vinagre, pimentón y cebolletas tiernas, como entremés para acompañar el cocido y los callos, o con vino para una merienda. Pero también habla de las gallinejas y dice: tripas fritas en sebo llamadas gallinejas, repugnante hedor por el rastro. Los barrios bajos son las afueras de Madrid, pero que cuentan con muchísimos partidarios. En 1791 hemos dicho que eran del siglo XIX, de finales del XIX. Y también habla de dulces. Y dice: rosquillas de la verdadera tía Javiera, todos dicen lo mismo, llamadas también de Fuenlabrada, aunque su inventora era de Villarejo de Salvanés, bartolillos, churros verbeneros, cada vez en edición de menor formato, y los buñuelos, con su variedad de bolas, la más castiza acaso, acabados de freír. Y entre las minutas os he elegido tres, pero esta primera me parece muy contundente. Sopa de pan, cocido madrileño, peces del jarama fritos, requesón de Miraflores con azúcar, rosquillas de Fuenlabrada
y vino clarete de Arganda. Va a estar toda la tarde. Tortilla a la madrileña, y da la receta, de la tortilla a la madrileña, los callos a la madrileña, el libro es muy divertido. Escabeche de bonito con ensalada de huevos, lo que hemos visto, tomate y pimientos y sandía. Y extra, callos especiales a la madrileña, ensalada madrileña, pastelillos de crema, melón de Villaconejos y vino tinto de Arganda. Y esta es otra imagen de también un cuadro anónimo de San Isidro Labrador, el labrador, el milagro del pozo, siempre con su aguijada en la mano. Y pasamos a otro tipo de cosas en las que vamos a ver reflejado todo esto de San Isidro y los alimentos. Bueno, las aleluyas fueron muy populares en los siglos XVIII y XIX. Se dice que son el antecedente de los tebeos y de los cómics, y eran unas páginas de papel con 48 viñetas que debajo tenían un versito en el que se explicaba lo que quería decir la viñeta. Sacado de la Biblioteca Nacional, dice: úsase para las obras sobre el conjunto de 48 viñetas formando serie, impresas en el recto de un pliego de papel, con una explicación comúnmente en versos octosílabos pareados al pie de cada viñeta. Insisto, las imágenes no son buenas, sobre todo la última es muy malita, pero vamos a ver algo divertido. Esta es una aleluya que me llamó la atención porque no tiene los típicos versos, sino que dice abecedarios, vendedores y oficios, y he elegido la número 2 porque se refiere a las cosas que hemos comentado, que es el barquillero. Otra de costumbres españolas, y entonces he seleccionado la 16 y 17. La 16 dice: celebran con ansiedad el patrón de la ciudad, pero es de toda España, Y luego la siguiente: en el campo entre las flores bailan y beben licores. Y hay una que es la romería de San Isidro en Madrid, 1800, me parece que 60, lo pone en la otra. Estas son las primeras 24 viñetas y estas son 1863. Las otras 24, vamos a ver algunas. A San Isidro en su día va la gente en romería. La multitud placentera se dirige a la pradera. Preparan con loco ardor un festín encantador. La 11 y la 12. 1000 puestos de vendedores hay de dulces y licores, silbatos con bellas flores, a cuarto y a 2 señores. Ahí está, el silbato, que no es como el que tenemos aquí. Rosquilla de Fuenlabrada que se da muy bien pesada, agua que viene fresquita de la fuente de la ermita. La 21, hay juguetes infinitos, tambores, flautas y pitos. Las pasas y los torrados los doy casi regalados. De canela, caballero, ¿quién llama al barquillero? Hace buñuelos de viento, más listo que el pensamiento. Y vuelven de la romería cantando con alegría. Y la última aleluya, que es de la vida... Esta está sacada de Fraile Gil, el señor que escribía de los pitos, que había recogido información. Fijaros que se ve mal, pero bastante mérito tiene lo que sacó, La de la izquierda: rosquillas de cal y canto compraron por ser el santo. Unos pitos con sus flores vendieron a estos señores. Lo que os decía antes. Aquí parece que el pito está para abajo y aquí, sin embargo, parece que está para arriba. O sea que no sé cuál sonaría mejor. Le daría la vuelta, parece, claro. Bueno, pero como luego ponían las flores, depende cómo mismo se la pusiera. Y se adquirieron un botijo Pepe, Pepito y su hijo, porque otra cosa típica de la fiesta de San Isidro eran los botijos, que me han encantado toda la vida. Bueno, pues eso es un anónimo, una obra de 1800 hacia 1890, y en este otro trabajo pues dice lo que acabamos de leer. Esto procede de una aleluya que se llama Los Isidros de Madrid, pero fijaros, que no se ve nada, esto es lo que está publicado por la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que este fraile se iría a la fuente original y consiguió sacar esas otras imágenes que se veían un poquito más. Y esta es la última de la vida del santo, a la derecha: de San Isidro bendito todo el mundo compra un pito, y la de abajo comen rosquillas de yema, de cal y canto y arena. Y estos son más carteles de Navarrete, que sobre todo de la izquierda se ven las rosquillas, y aquí parece que también hay rosquillas, que son muy interesantes.
Y una anécdota, bueno, alguna anécdota, una realmente, pero bueno. El cochecito de paseo de la Plaza Oriente, el carrito de las campanillas. Eso me acuerdo yo. Yo también, entonces es que me ha encantado poner esto, ¿no? Pero es que ya en el siglo XIX la imagen de la izquierda es de 1893, es la Plaza Oriente, porque se ven ahí las estatuas, pero detrás había un aguaducho, parece, eso que está ahí. Y el carrito me llamó la atención porque son todo niñas y señoras, y la que conduce el carrito parece que también es la señora. Y luego a la derecha de 1924. Estas ya son más modernas, y lo que decías, Concha, que nosotros de pequeños, los abuelos vivían por cerca de la Plaza Oriente y los domingos íbamos a montar en el cochecito. Y después del cochecito a jugar a los barquillos. Ay, qué bueno. O sea que es un recuerdo de infancia que me ha gustado mucho traer. Somos viejas. Bueno, somos mayores. Somos mayorcillas, lo que se pierden los niños de ahora. Bueno, y entonces claro, costaría distinto precio la niña que va en el burrito, la que van en primera fila y los que van detrás. Bueno, pues aquí está la ruletita. Yo lo que ya no me acuerdo es porque hay números en lo que está pintado azul y lo que está pintado en rojo. Entonces echaban las perrillas y luego eran vaquillitos finos, no como estos, y te los ponían en una torre. Y si llevabas una torre enorme, que yo era una gozada. Entonces había una canción, según cuenta Osorio, que es la canción del burro perico, del burrito. El burro perico tiraba de un carro de niños que alegres cantaban con mucha ilusión. Perico, perico, eres un gran borrico, de grandes orejas y buen corazón. Pero Corral Raya, en un libro que se llama Sucedió en Madrid, nos cuenta esta otra historia, que son cochecitos, que en Madrid había cochecitos arrastrados por cabras que recorrían el Paseo del Prado, alegrándolo con el tintineo de sus numerosas campanillas, llevando una carga de chiquillos emocionados que querían vivir la más maravillosa de las aventuras. Y en junio de 1848 la autoridad municipal los prohibió. Imposible encontrar carritos de cabras en España. Sí que, sobre todo en el Reino Unido, hay bastantes cosas y en algunos países de América. Y he traído, a modo de ejemplo, a la izquierda un niño subiendo un cochecito de cabras. Está un poco difusa, es de una página que se llama Todo Coalición, pero no explica de cuándo, o sea, de qué sitio es de 1880. La del centro es de Cuba, y lo promociona como una atracción en un parque, el Parque Leoncio Vidal. Y la de la derecha es un cuadro de Franz Hals del barroco centroeuropeo, 1620, y también tenemos los niños y el cochecito de cabras. Pero de España no encuentra nada. Con esta imagen de Goya, de la ermita San Isidro, pasamos a decir que también todas estas fiestas están representadas en obras de teatro, por ejemplo, Lope de Vega, pero también en zarzuelas. Tenemos la célebre zarzuela de Agua, Azucarillos y Aguardientes, está el coro de las niñeras, tanto vestido blanco, tanta parola, y el puchero a la lumbre con agua sola, arrión, tira del cordón. El niño, yo quiero agua, niña, y yo vaquillos, niñera, ¿y tú qué quieres? Niño, yo azucarillos. Y esta es la típica imagen de la pradera de San Isidro de Goya, para terminar diciendo, o casi terminar diciendo, que hemos hecho un breve recorrido por la gastronomía relacionada con las fiestas de San Isidro, que incluye alimentos muy variados, exquisitos, muy apreciados y consumidos por todos, y cuya tradición permanece y está profundamente arraigada en el tiempo y la memoria. Abajo tenemos la pradera de San Isidro de otro autor del siglo XVIII, del Castillo, y digo muy apreciados y consumidos por todos, no tanto, porque hay gente que el tema de las gallinejas y eso pues como que no le gusta. Y ahora nos queda degustarlos y aprender a prepararlos. Y antes de terminar, pues vamos a escuchar un poquito de música, que es el coro de barquilleros del Teatro Lírico de Zaragoza. Podéis leer el texto para que sepáis lo que dice la canción. El volumen. Espera, que... ¿A qué eres tú? Sí. Bueno, esas las hojas sí que se las hacen ellos. Hay para todos, supongo.
Tradicionalmente, se pensaba que la apnea del sueño estaba causada principalmente por el exceso de peso y defectos en la forma de los conductos nasales. Sin embargo, Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Como suelo decir, no defraudas nunca. Siento no haber traído rosquillas. Pero es que las rosquillas en La Rioja las hacemos después del zurracapote, o sea, es el postre. Es el postre, después de comer el cocido y todas esas cosas, echamos zurracapote, lo mojamos la rosquilla y eso está que te mueres. Y claro, que conste que casi que lo intentamos, pero no encontramos hueco, ¿a que no, Julio? No había hueco. Luego vamos a tener el zurracapote, ¿qué día? No sé. Ah, sí, el 3 o el 4 de junio. Pero no sé si habrá rosquilla. Habrá algo. Sí, pero las del santo no. Las del santo no. Por eso digo. Por eso. Vale. Pues ahora rosquillas no hay, zurracapote no hay, pero vamos a tener un vinito. Así que vamos a pasar a tomar el vino. Haceros a la idea de que estáis mojando la patata en el vino. Y ya está. Muy bien, pues muchas gracias por la presencia. Y muchas gracias, Esperanza.